laderas empinadas y polvorientas de los barrios más humildes de Antioquia, donde las casas de ladrillo descubierto se apiñaban unas sobre otras y la violencia era parte inseparable del paisaje, nació Luis Carlos Aguilar Gallego, conocido con el temido alias de El Mugre. Su origen, como el de muchos jóvenes de su generación, estuvo marcado por la pobreza, la falta de oportunidades y un estado ausente que poco o nada podía ofrecer a quienes crecían en medio de la desigualdad. Antes de continuar con este fascinante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Y si quieres conocer lo que nadie se atreve a contar sobre la vida y muerte de Pablo Escobar, te dejo un documento inédito en la descripción y en un comentario fijado que te dejará sin palabras. La infancia de Aguilar Gallego fue un reflejo de esas carencias. La tragedia golpeó temprano a su familia. La muerte de su padre, figura que representaba el sustento y la protección, y la posterior desaparición de un hermano mayor, lo sumieron en un ambiente de dolor y resentimiento. Estas pérdidas no solo dejaron huellas emocionales profundas, sino que lo empujaron a enfrentar, siendo apenas un niño, una realidad donde la violencia no era excepción, sino regla. El barrio en el que creció estaba dominado por pandillas, jíbaros y hombres armados que imponían su ley a través del miedo. La escuela, para muchos, era apenas una estación temporal antes de abandonar los estudios y buscar una salida en el rebusque. En ese contexto, Luis Carlos comprendió pronto que las vías tradicionales, el trabajo honrado, la educación o el esfuerzo constante, rara vez llevaban a algún sitio. La supervivencia dependía de otras virtudes: la astucia, la fuerza y la disposición a no retroceder ante el peligro. Desde muy joven mostró un carácter duro, callado, implacable. Quienes lo conocieron en su adolescencia recuerdan a un muchacho distante, poco dado a las palabras, pero con una mirada fría que intimidaba. Mientras otros soñaban con salir adelante a través del deporte o la música, Aguilar Gallego encontró en la calle su verdadera escuela. Allí aprendió los códigos del crimen, el valor del silencio y la importancia de la lealtad en un mundo donde traicionar podía significar la muerte. La Medellín de aquellos años se encontraba en plena transformación. El auge del narcotráfico, impulsado por el Cártel de Medellín, ofrecía a jóvenes de los barrios populares una mezcla peligrosa de dinero rápido, respeto y poder. Para muchos era la única vía de ascenso social en una ciudad marcada por la desigualdad. Luis Carlos no fue la excepción. Poco a poco se fue vinculando a pequeños trabajos para la organización, encargos menores, labores de vigilancia y, con el tiempo, actividades más violentas. Su reputación creció rápidamente. Su sangre fría para ejecutar órdenes, su capacidad de moverse en los barrios sin levantar sospechas y su disposición para enfrentar cualquier riesgo lo convirtieron en un sicario confiable. El apodo de El Mugre no tardó en aparecer, cargado de ese tono crudo que en el mundo criminal se vuelve casi un distintivo de respeto. Con los años, Aguilar Gallego escaló posiciones dentro del violento engranaje del Cártel de Medellín. Se ganó un lugar entre los sicarios más temidos, aquellos a los que se recurría para misiones de alto riesgo, donde la brutalidad y la precisión eran indispensables. Su figura se fue consolidando como la de un hombre letal, sin remordimientos, capaz de sembrar el terror con la misma naturalidad con la que otros jóvenes de su edad jugaban en las calles de su barrio. Primeros pasos en la violencia. Como tantos jóvenes que crecieron en los barrios más humildes de Medellín durante los años 70 y 80, Luis Carlos Aguilar Gallego encontró en las calles su primera escuela de vida. Allí aprendió los códigos de la supervivencia: callar más de lo que se habla, observar antes de actuar y sobre todo no mostrar miedo.
Los pequeños delitos fueron su entrada en el mundo de la ilegalidad. Al principio eran robos menores, contrabando, labores de mensajero en negocios turbios. Sin embargo, esos pasos, aparentemente insignificantes, lo fueron llevando poco a poco hacia una red de amistades que compartían las mismas ambiciones: salir de la pobreza a cualquier precio, aunque el costo fuera la sangre de otros. En ese círculo de compañeros de barrio se encontraban jóvenes que años más tarde se convertirían en piezas clave del cartel de Medellín. Para Aguilar, la amistad con ellos representaba mucho más que camaradería. Era la puerta de entrada a un mundo donde el dinero, el poder y el respeto se conseguían a través de la violencia. Su carácter reservado, su habilidad para no perder la calma incluso en situaciones extremas, y su capacidad para cumplir órdenes sin titubeos, lo convirtieron en un candidato natural para integrarse en la maquinaria criminal que comenzaba a tomar forma bajo la sombra de Pablo Escobar Gaviria. La Medellín de la época era un terreno fértil para hombres como Aguilar. La ciudad se encontraba sacudida por la crisis económica, la desigualdad social y la falta de oportunidades reales para los jóvenes de los barrios marginales. Mientras la mayoría de las familias luchaban por sobrevivir con trabajos mal pagados, los emisarios del narcotráfico ofrecían una alternativa inmediata: dinero en efectivo, motocicletas, ropa de moda y, sobre todo, la promesa de un estatus social que de otro modo era imposible alcanzar. Aguilar comprendió pronto que el camino del crimen, aunque peligroso, era el único que podía ofrecerle un futuro distinto. No pasó mucho tiempo antes de que su nombre empezara a circular entre los reclutadores del ala militar del cártel de Medellín, la facción encargada de ejecutar las órdenes más sangrientas y mantener a raya a enemigos y traidores. A diferencia de muchos jóvenes que ingresaban al cartel impulsados por el consumo de licor o drogas, Aguilar no cayó en esos excesos. Era disciplinado, frío y calculador. Esa templanza lo distinguía del resto. No se dejaba arrastrar por la adrenalina del momento ni por la euforia de la violencia. Actuaba con precisión quirúrgica, lo que lo convertía en un ejecutor de confianza. Ese mismo autocontrol llamó la atención de Pablo Escobar. El patrón, acostumbrado a lidiar con hombres que se desbordaban en fiestas, mujeres y vicios, vio en Aguilar a un soldado distinto. Alguien que entendía que la lealtad se demostraba con hechos, no con palabras, y que el verdadero respeto se ganaba cumpliendo las órdenes sin cuestionarlas. Por eso, desde el inicio, Aguilar fue valorado como un activo dentro de la organización, un hombre al que se le podía encargar una misión delicada sin temor a errores. La combinación de juventud, disciplina y frialdad convirtieron a El Mugre en un sicario ideal. Su ascenso dentro de la estructura del cartel fue rápido, no porque buscara protagonismo, sino porque sus actos hablaban por él. En un ambiente donde la mayoría se consumía en los excesos o caía víctima de la violencia descontrolada, Aguilar se mantenía en pie, silencioso, observador, siempre listo para el siguiente encargo. Recuerda que si quieres conocer lo que nadie se atreve a contar sobre la vida y muerte de Pablo Escobar, te dejo un documento inédito en la descripción y en un comentario fijado que te dejará sin palabras. Con cada misión cumplida, su reputación crecía, y con ella el miedo que empezaba a despertar su nombre en las calles de Medellín. Ascenso dentro del cártel de Medellín. Luis Carlos Aguilar Gallego, conocido como El Mugre, no permaneció mucho tiempo como un sicario más dentro de la estructura del cártel de Medellín. Su eficacia, frialdad y capacidad para operar bajo presión lo destacaron rápidamente entre los cientos de pistoleros que formaban parte del ala militar de la organización. Cada misión cumplida, cada orden ejecutada con precisión, consolidaba su reputación como un hombre confiable y peligroso.
Con el tiempo, este reconocimiento lo llevó a escalar posiciones hasta convertirse en uno de los lugartenientes más cercanos de Pablo Escobar, un puesto reservado solo para aquellos que demostraban lealtad absoluta y una capacidad inquebrantable de mantener la calma ante el caos. Una de las funciones más delicadas que Aguilar llegó a asumir fue la de guardaespaldas personal de Escobar, acompañándolo en sus movimientos más riesgosos y protegiéndolo de amenazas tanto externas como internas. Pero su papel dentro del cartel no se limitaba a la protección física del patrón. Aguilar también fue responsable de la coordinación y distribución de los pagos a los sicarios, una tarea de extrema confianza y relevancia. Él manejaba, a menudo en persona, enormes sumas de dinero en efectivo con las que se financiaban asesinatos, atentados y operaciones estratégicas del cartel. Para los jóvenes sicarios, Aguilar no era solo un distribuidor de dinero, era el rostro del poder. El hombre que llegaba con bolsas llenas de billetes para recompensar la lealtad y la sangre derramada, convirtiéndose en un símbolo de la autoridad del patrón y de la recompensa inmediata que ofrecía la organización a quienes cumplían sin fallar. Pero su rol dentro del cártel de Medellín iba mucho más allá del manejo financiero. El Mugre fue pieza central en misiones de alto riesgo y de gran impacto estratégico. Participó directamente en la logística de envíos de droga hacia Estados Unidos, asegurándose de que las operaciones transnacionales se ejecutaran sin filtraciones ni errores. Su habilidad para planificar y ejecutar operaciones complicadas lo convirtió en un hombre clave para Escobar, quien confiaba en él no solo por su frialdad, sino por su capacidad de mantener absoluta discreción. Además, Aguilar estuvo involucrado en algunos de los episodios más oscuros de la guerra del cartel contra el Estado colombiano. Participó en asesinatos selectivos de jueces, policías, militares y políticos, así como en la planificación de atentados masivos que sembraron el terror en Medellín y otras ciudades del país. Cada acción era cuidadosamente calculada y ejecutada, reflejando su disciplina y su compromiso con la visión de Escobar: consolidar el poder del cartel a cualquier costo. Para Pablo Escobar, Aguilar era mucho más que un sicario o un lugarteniente. Era un hombre de absoluta confianza, alguien que cumplía las órdenes sin cuestionamientos y que podía encargarse de tareas críticas sin la necesidad de supervisión constante. Su ascenso dentro del cartel no fue producto del azar ni de la violencia gratuita. Fue el resultado de su inteligencia operativa, su disciplina y su capacidad para combinar eficacia, sigilo y lealtad. Con el tiempo, el Mugre se convirtió en un símbolo de la maquinaria criminal que Escobar había construido. Un hombre que representaba la unión de violencia, poder y organización, capaz de ejecutar con precisión quirúrgica la visión del patrón mientras consolidaba su propia posición como una de las figuras más influyentes y temidas dentro del cartel. El tiempo de la guerra, la década de los años 80 y los primeros años de los 90 marcaron uno de los periodos más oscuros de la historia de Colombia. La violencia alcanzó niveles inéditos y Medellín, epicentro del poder del narcotráfico, se convirtió en un escenario cotidiano de terror, explosiones y asesinatos selectivos. En medio de esa tormenta, Luis Carlos Aguilar Gallego, el Mugre, se encontraba en el corazón de la violencia, como uno de los hombres más cercanos a Pablo Escobar y pieza clave en la maquinaria que buscaba dominar la ciudad y desafiar al Estado. La estrategia del cártel de Medellín era clara: aterrorizar, desestabilizar y consolidar el poder a través del miedo. Bombas en edificios públicos y privados, asesinatos de jueces, policías, militares y políticos, así como secuestros estratégicos, eran parte del plan. Para llevarlo a cabo, Escobar necesitaba hombres de confianza, disciplinados y sin remordimientos, capaces de ejecutar órdenes con precisión quirúrgica. Allí es donde el Mugre se destacó.
No solo era un ejecutor, sino también un organizador capaz de materializar la política del miedo que el patrón había diseñado. Aguilar comandaba grupos de sicarios jóvenes, entrenados y armados, que operaban en Medellín y sus alrededores. Estos hombres lo respetaban y temían a partes iguales. Sabían que su palabra era ley y que la desobediencia podía significar la muerte. Bajo su mando, se planificaban ataques simultáneos, emboscadas y operaciones de alto riesgo que requerían coordinación, logística y control absoluto. Su habilidad para movilizar hombres y recursos con rapidez lo convertía en un pilar central de la estructura criminal. A diferencia de muchos otros hombres del cartel, el Mugre no necesitaba recurrir al ruido o la intimidación verbal para imponer su autoridad. Su sola presencia transmitía disciplina y peligro. Era un hombre silencioso, calculador, cuya reputación hablaba por sí misma. Los subordinados aprendieron a obedecer sin cuestionar, y los rivales sabían que enfrentarlo era arriesgar la vida. Su nombre se convirtió en sinónimo de orden dentro del caos, una figura que representaba la mezcla de eficiencia, violencia y lealtad absoluta que caracterizaba al Cártel de Medellín en su periodo más agresivo. Además de su rol militar, Aguilar participaba en la planificación estratégica de las operaciones del cartel. Estaba involucrado en la logística de ataques y en la supervisión de la distribución de recursos, asegurándose de que cada misión contara con los hombres, armas y vehículos necesarios para ejecutarse sin fallos. Su capacidad para organizar y liderar bajo presión lo convirtió en un referente dentro de la organización. No solo un ejecutor, sino un coordinador, un estratega y, sobre todo, un hombre en quien Escobar podía confiar incluso en los momentos más críticos. Durante estos años, la ciudad y el país entero comenzaron a sentir el impacto del poder del Cártel de Medellín y la eficacia de hombres como Aguilar. Cada atentado, cada asesinato, cada acto de violencia tenía una firma implícita: la disciplina y el silencio de El Mugre, el hombre que no necesitaba palabras para infundir miedo, cuya lealtad era absoluta y cuya presencia consolidaba la autoridad del patrón en la cúspide de la guerra contra el Estado colombiano. La caída de Escobar y el ocaso del Mugre. El año 1992 marcó un punto de inflexión en la historia del Cártel de Medellín y en la vida de quienes habían estado a su lado durante años, incluyendo a Luis Carlos Aguilar Gallego, El Mugre. Ese año, Pablo Escobar logró escapar de la cárcel de la Catedral, un hecho que, lejos de consolidar su poder, precipitó el inicio del declive del cartel. La fuga fue un episodio de alto riesgo, cuidadosamente planeado, en el que Aguilar tuvo un papel clave, participando en la operación que permitió al patrón evadir a las autoridades. Sin embargo, esa misma acción expuso a todos los hombres del cartel a un escrutinio mucho más intenso. Tras la fuga de Escobar, la persecución del Estado colombiano se volvió implacable. Las fuerzas de seguridad, reforzadas por colaboración internacional, comenzaron una cacería sin precedentes contra los líderes y miembros del cartel. La presión no solo venía del gobierno. Las alianzas criminales que durante años habían sostenido la estructura del narcotráfico comenzaron a fracturarse. Viejos socios se volvían enemigos y la traición se convirtió en una amenaza constante. En medio de este clima, incluso los hombres más leales y temidos, como El Mugre, vieron cómo su mundo empezaba a desmoronarse. Frente a esta situación, Aguilar tomó una decisión estratégica: entregarse. La captura no solo significó un alto en su carrera criminal, sino también un intento de preservar su vida frente a la violencia interna que azotaba al cartel. Fue arrestado y posteriormente condenado por múltiples delitos relacionados con el narcotráfico, la violencia y el manejo de sicarios. Su historial dentro del Cártel de Medellín
que lo había convertido en una figura clave durante años de terror, finalmente le pasó factura ante la justicia. Durante su tiempo en prisión, el Mugre mostró la misma disciplina y reserva que lo habían caracterizado durante su vida criminal. Mantuvo un perfil bajo, evitando dar demasiados detalles sobre sus conocimientos del cartel, las operaciones de Escobar o los nombres de otros miembros. Esta prudencia le permitió sobrevivir en un entorno hostil, donde muchos de los presos que hablaban demasiado terminaban ejecutados o desaparecían bajo circunstancias sospechosas. La estrategia de permanecer silencioso no solo era una táctica de supervivencia, sino también un reflejo de su personalidad. Calculador, cauteloso y consciente del peligro que representaba cada palabra. La caída de Escobar significó el fin de una era y con ella el ocaso de figuras como el Mugre. Su poder, que había sido absoluto en los años de máxima violencia, se redujo a la memoria de los actos que lo habían consolidado como uno de los hombres más temidos del cartel. La transición de ser un lugarteniente clave a un prisionero silencioso reflejó el cambio radical en la vida de quienes habían sido parte del imperio criminal más notorio de Colombia. Años más tarde, su historia se convirtió en un testimonio de cómo la lealtad, la disciplina y la eficacia podían elevar a un hombre a la cúspide del poder criminal, pero también de cómo la volatilidad del mundo del narcotráfico podía, en un instante, transformar la gloria en caída y la influencia en silencio. El Mugre dejó de ser el rostro visible del terror para convertirse en un recordatorio de los límites de la violencia y del precio inevitable de la lealtad en el mundo del crimen organizado, la libertad y el intento de resurgir. Tras cumplir su condena, Luis Carlos Aguilar Gallego, el Mugre, volvió a experimentar la sensación de libertad, pero se encontró con un mundo que ya no reconocía. Durante años había sido uno de los hombres más temidos y respetados dentro del cártel de Medellín, un lugarteniente de Escobar, un ejecutor confiable y una figura central en la estructura de terror que había azotado a Colombia. Sin embargo, al salir de prisión, se topó con una realidad muy distinta. El cartel que lo había catapultado al poder había desaparecido. Pablo Escobar había muerto y las dinámicas del narcotráfico habían pasado a manos de nuevos actores, menos predecibles y mucho más fragmentados. Recuerda que si quieres conocer lo que nadie se atreve a contar, sobre la vida y muerte de Pablo Escobar, te dejo un documento inédito en la descripción y en un comentario fijado que te dejará sin palabras. Aguilar intentó retomar el rumbo que conocía, el del crimen organizado, pero pronto descubrió que el terreno había cambiado. Su nombre todavía generaba respeto y miedo en ciertos círculos del bajo mundo, pero la estructura que una vez le había proporcionado seguridad, recursos y lealtad ya no existía. Los jóvenes sicarios que antes le habían obedecido con devoción habían sido reemplazados por nuevas generaciones, más duras, más rápidas y menos dispuestas a reconocer la autoridad de hombres de la vieja escuela. En ese contexto, el Mugre quedó atrapado en un limbo, un sobreviviente de otra época, con habilidades intactas, pero con un poder que ya no podía ejercer plenamente. Durante años, su vida después de la prisión fue un misterio para la mayoría. Algunos rumores indicaban que había tratado de reconstruir una red criminal propia, intentando adaptarse a los nuevos tiempos, pero los resultados fueron limitados y discretos, lejos del alcance y notoriedad que había tenido durante el auge del cartel. Otros pensaban que se había retirado definitivamente, escondido en la clandestinidad y viviendo del dinero que había acumulado durante sus años de violencia, evitando a toda costa llamar la atención de rivales o de las autoridades. El aura de misterio que lo rodeó creció con el paso del tiempo. Muchos lo dieron por muerto,
víctima de algún ajuste de cuentas dentro del mundo criminal que había cambiado radicalmente desde la caída de Escobar. Otros creían que había logrado sobrevivir gracias a su prudencia y silencio, convertido en un fantasma entre los viejos fantasmas del narcotráfico. Lo cierto es que desapareció del radar público y con ello su leyenda se consolidó. Un hombre que había estado en el corazón del imperio más temido de Colombia y que, tras la caída de su patrón, se convirtió en un símbolo del ocaso de una época violenta y de la fragilidad del poder criminal cuando las estructuras que lo sostenían se derrumban. La historia de su libertad refleja un contraste profundo. Por un lado, un hombre que había vivido al filo de la violencia, con la capacidad de imponerse sobre la vida y la muerte de otros. Por otro, un sobreviviente de un mundo que ya no existía, obligado a redefinir su existencia en la sombra del pasado, con la memoria de sus crímenes y su reputación como los únicos legados que aún permanecían intactos. La transformación inesperada. Con el paso de los años, la figura de Luis Carlos Aguilar Gallego, el Mugre, comenzó a generar un halo de misterio aún más profundo. El hombre que había sido uno de los sicarios más temidos del cártel de Medellín, responsable de innumerables crímenes selectivos y atentados que habían sembrado terror en Colombia, parecía haberse desvanecido del radar de la historia criminal. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, comenzaron a surgir rumores sorprendentes que desafiaban la percepción que todos tenían de él. Se decía que Aguilar se había refugiado en el extranjero y que, lejos de las armas y la violencia, había emprendido un camino completamente distinto. Los relatos apuntaban a que el Mugre se había transformado radicalmente, abandonando el mundo del crimen para dedicarse a la predicación religiosa. Según estas versiones, el hombre que una vez había movido ejércitos de sicarios y distribuido fortunas en efectivo con mano firme, ahora se presentaba como pastor en un país lejano, dedicado a guiar a otros en la fe y alejar a jóvenes del mismo camino que él había recorrido. La idea resultaba casi imposible para quienes conocían su pasado. ¿Cómo podía aquel asesino frío, calculador y meticuloso convertirse en un guía espiritual, en alguien cuya misión era salvar vidas y no quitarla? A pesar de lo increíble que parecía, varios testimonios insistían en que Aguilar había buscado redención. Las personas que aseguraban haberlo visto describían a un hombre cambiado, calmado, sereno y profundamente comprometido con su nueva vida. Algunos decían que había utilizado sus conocimientos y experiencias del pasado para advertir a otros sobre los peligros del crimen, convirtiendo sus antiguos errores en lecciones de vida. La transformación no era solo espiritual, era también un intento de reconciliarse con un pasado marcado por la violencia, la traición y la muerte. Nadie podía confirmar con certeza si estos rumores eran verdaderos. La distancia geográfica, el secreto que había rodeado su vida tras la caída de Escobar y la naturaleza casi legendaria de sus actos pasados contribuían a que la historia tomara un matiz de mito. Sin embargo, la posibilidad de que uno de los hombres más sanguinarios de la historia del narcotráfico colombiano hubiera encontrado refugio en la religión y buscado la paz interior alimentó aún más la leyenda de El Mugre. Para muchos, representaba la idea de que incluso los individuos más violentos podían experimentar un cambio profundo y que la redención, aunque improbable, podía ser alcanzable incluso en los lugares más inesperados. La narrativa de su transformación también generaba debates entre historiadores, periodistas y antiguos miembros del bajo mundo. ¿Era realmente un hombre cambiado o simplemente había adoptado una nueva identidad para escapar del pasado? Dependientemente de la verdad, la historia consolidó la figura de Aguilar como un personaje complejo y contradictorio, capaz de haber transitado desde la brutalidad extrema
hasta la búsqueda de sentido y espiritualidad, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva del país. El enigma de su final, a pesar de los años transcurridos desde la caída del Cártel de Medellín, la figura de Luis Carlos Aguilar Gallego, el Mugre, sigue envuelta en un halo de misterio que pocos se atreven a desentrañar. Su vida, marcada por la violencia, el poder y la lealtad inquebrantable a Pablo Escobar, terminó en apariencia, como muchas otras de su generación, de manera silenciosa, fuera del foco público, dejando tras de sí un legado que combina terror y leyenda. Para algunos, el Mugre ya no existe. Sería una de las muchas víctimas de ajustes de cuentas o rivalidades que nunca se resolvieron durante la caída del cartel. En los años posteriores al derrumbe de la organización, numerosos antiguos sicarios y lugartenientes fueron asesinados o desaparecieron, y su nombre pasó a engrosar la larga lista de hombres que cayeron en el contexto de un país que vivía sumido en la violencia. Bajo esta versión, su final sería tan oscuro y violento como la vida que llevó, un destino casi inevitable para alguien que había transitado tantos años entre la muerte ajena y el riesgo constante. Sin embargo, existe otra versión, igualmente fascinante, que lo muestra vivo y transformado. Algunos aseguran que Aguilar logró ocultarse, cambiar de identidad y refugiarse en el anonimato, lejos del ruido de las balas y del mundo criminal que lo había definido durante décadas. Según estos rumores, habría encontrado un nuevo propósito, incluso abrazando la fe y dedicándose a una vida más tranquila, dejando atrás los fantasmas de su pasado. Esta posibilidad, que roza lo legendario, alimenta la fascinación que sigue despertando su figura. El hombre que una vez fue un ejecutor implacable, ahora convertido en un sobreviviente silencioso, un fantasma que camina entre la realidad y la leyenda. La vida de El Mugre refleja en muchos sentidos la historia de Colombia durante los años más difíciles de la violencia y el narcotráfico. Un país donde la pobreza, la falta de oportunidades y la brutalidad cotidiana moldearon a generaciones enteras. Aguilar fue un producto de ese entorno. Desde niño estuvo rodeado de muerte, conflictos y desigualdad. De joven fue catapultado a las alturas del poder criminal gracias a su habilidad, frialdad y lealtad a Escobar. Y finalmente terminó convertido en un enigma. Un hombre que sobrevivió cuando muchos de sus pares no tuvieron la misma suerte. Su figura encarna la paradoja del sicario, capaz de la mayor crueldad y frialdad, pero también, según los rumores, de buscar redención y un nuevo comienzo, ya sea a través de la fe, el anonimato o la introspección. El Mugre, más allá de los crímenes y la violencia que protagonizó, se ha transformado en un símbolo de supervivencia, misterio y contradicción. Representa la línea difusa entre monstruo y humano, entre pasado y presente, recordando que incluso quienes han vivido en los extremos del terror pueden, de alguna manera, desaparecer en la sombra, dejando tras de sí preguntas que probablemente nunca serán respondidas. Hoy, su historia sigue siendo contada en susurros, en los barrios donde alguna vez reinó el miedo, en los libros que relatan la era de Escobar y en las conversaciones de quienes aún recuerdan los años de sangre y poder. El Mugre permanece como un enigma, una leyenda viva o muerta, cuyo final real probablemente se mantendrá oculto para siempre, como la memoria de un país que aún lucha por reconciliarse con su pasado más oscuro. Y así concluye la increíble historia de El Mugre, uno de los sicarios más temidos de Pablo Escobar, cuya vida nos recuerda lo delgada que puede ser la línea entre la violencia y la redención. Si te ha impactado esta historia, no olvides darle like para apoyar nuestro canal y que más personas puedan descubrir relatos como este.
También suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video lleno de misterio, crimen e historia real. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas de la vida de El Mugre? ¿Crees que realmente encontró la paz al final de su historia? Déjanos tu comentario abajo. Nos encanta leerlos y responderlos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video con otra historia que no te dejará dormir.